Bienvenidos una vez más, un mes más, a estas meditaciones que durante este curso estamos dedicando al tema de la fe y ya desde el mes pasado también relacionándolo con la evangelización. Quiero recordaros resumidamente lo que hablamos, lo que os dije el mes pasado, en enero. Dije, la relación entre fe y evangelización es evidente porque evangelizar no es otra cosa que acercar a la gente a Dios y acercar Dios a la gente. Y por lo tanto, intentar, partiendo de la propia experiencia, intentar que esa otra persona tenga una relación con Dios más estrecha, si la tiene, o que empiece a tenerla si no la tiene, y por lo tanto que tenga fe. Así que la relación entre fe y evangelización es evidente. Pero os decía el mes pasado, no nos han enseñado a evangelizar. Pero además no solamente no os han enseñado a los laicos a evangelizar, sino que ni siquiera nos han enseñado a nosotros los sacerdotes a evangelizar. ¿Por qué? Porque hemos vivido, mejor dicho, porque ya no vivimos, pero hemos vivido y hemos echado los dientes en un tipo de sociedad mayoritariamente católica, donde se daba por supuesto el hecho de la fe, lo mismo que se daba por supuesta la transmisión familiar de la fe. Era algo natural, ¿no? Del mismo modo casi, no es igual, pero casi del mismo modo que no nos han enseñado a respirar, ¿verdad? Pues no nos han enseñado, aunque nos han llevado a la catequesis y tal, nos han dado los instrumentos de la fe, seguramente en muchos casos pobres, limitados, pero también con lo que podían darnos o lo que sabían darnos. Pero no nos han enseñado a transmitir esa fe. Yo creo que esta es una de las causas de la crisis. No digo que sea ni siquiera la causa más importante, pero me parece que esta falta de preparación a la hora de evangelizar está, por lo menos repito, como una de las causas en el origen de esa ruptura en la transmisión familiar de la fe. Los padres han hecho, en la mayoría de los casos, lo que hicieron con ellos, pues enseñar a rezar, llevar a los niños a la parroquia, decirles que vayan a misa con ellos, llevarles, los que han podido, a un colegio religioso para que no solamente les educaran bien, sino que también les dieran una buena formación religiosa, al menos los padres que conscientemente querían ser católicos, y muchas veces se han encontrado con que el resultado no era a veces ni de lejos el que buscaban, y que los hijos, y a veces ya desde la primera adolescencia o en otras ocasiones cuando entraban en la universidad o cuando se casaban, pues abandonaban su fe, la fe de sus padres, la fe de sus mayores, y se sentían muy impotentes. Junto a esto, que era, digamos, en el ámbito familiar, nos hemos encontrado con que a nuestro alrededor crecía el número de aquellos que o bien no tenían fe o bien eran indiferentes, o sea, la tenían pero como si no la tuvieran, ateos de una forma o lo que llamamos ateos prácticos de otra. Incluso hemos ido viendo cómo poco a poco la agresividad hacia el hecho religioso y hacia las personas que sí que se confesaban creyentes, esa agresividad iba en aumento, tanto a nivel de personas con las que podías coincidir en tu trabajo, con tus amistades o a veces en tu familia, como a niveles colectivos. Una agresividad que se ha multiplicado exponencialmente yo creo que en los últimos años, en los últimos pocos años, cuando la sociedad ha ido entrando en esta deriva terrible que es lo que llamamos la ideología de género, o como decía Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. No te atrevas a afirmar nada. Lo único que puedes decir como mucho es esto me parece a mí, lo puedes decir como opinión para ti, pero no te atrevas a afirmar la objetividad moral absolutamente de nada, ni siquiera de aquello que viene contrastado por la propia naturaleza, como es por ejemplo el género. Bueno, en este contexto el pueblo de Dios se ha sentido, y no solo el pueblo de Dios, me refiero a los laicos, sino todos, nos hemos sentido en muchos momentos sin saber qué hacer, como si estuviéramos delante de una guerra perdida de antemano y sin saber cómo practicar, a veces ni con los más próximos, un poco de terapia preventiva para evitar que sucediera, por ejemplo, con los hijos pequeños lo que ya habíamos visto que había sucedido con los hijos mayores, ¿no? Y nos ha faltado, nos falta
y repito, no solamente a los laicos, también a los sacerdotes, nos falta que nos enseñen a evangelizar. Es decir, que nos enseñen a transmitir nuestra fe. Repito, eso es evangelizar. Os decía el mes pasado que nos encontramos normalmente, resumiendo muchísimo, ¿verdad?, ante tres tipos de personas. Aquellos que niegan la asistencia a Dios o que viven muy alejados de ellos, de Dios, y a veces entre estos, os decía, los hay más agresivos o menos agresivos. Aquellos que tienen fe, pero que no la practican, pero que la tienen y que van a recurrir a la fe en determinados momentos muy puntuales de su vida, cuando hay un problema, una enfermedad, ahora que no hay trabajo, la muerte de un familiar, van a pedir el bautizo. Bueno, ya no se casan, pero todavía van a pedir el bautizo para los hijos, en fin. Hay todavía un poquito de fe, algo, y sobre todo a lo mejor muchas veces ligadas a devociones, porque aunque no vayan nunca a misa, sin embargo tienen una relación de afecto sincero con la patrona de su pueblo. Bueno, y luego está otro sector. En España todavía es consistente, no estamos hablando de una minoría, pero no de una minoría numéricamente despreciable. Nunca una minoría es despreciable, pero hablo de numéricamente despreciable. Bueno, según cómo se cuente, pues podemos estar entre el 15 y el 30% de personas que tienen con Dios una relación, pero que ya no siempre están de acuerdo con lo que enseña la Iglesia, o que incluso disienten y hacen caso omiso en su vida personal o incluso en sus enseñanzas, y esto a veces también pasa entre miembros del clero. Y os decía el mes pasado, tenemos que aprender a acercarnos a cada uno de estas personas. He resumido tres tipos de personas. Hay, por supuesto, todos los matices del mundo. Bueno, tenemos que saber acercarnos de una manera. Os decía, la fe, históricamente, tal y como se ha presentado, empieza por la intuición, se continúa por el corazón y culmina con la razón. Este es el íter que Dios mismo empleó, la pedagogía del propio Dios, y es naturalmente la pedagogía que los buenos misioneros y los buenos evangelizadores, sobre todo cuando han tenido que llegar a lugares de lo que se llama primera evangelización, donde el nombre de Cristo era desconocido, es la pedagogía que han empleado. Naturalmente, en muchos de esos lugares de misión no había que hablarles de Dios, ya creían en Dios, habría que hablarles del Dios revelado por Jesucristo. Bueno, si ya tienes una parte ganada, esa parte ya te la ahorras y partes de ahí, ya tienes, digamos, un suelo sobre el cual poner tus argumentos. Es decir, para estos que están lejos, el argumento tiene que ser la intuición. Oye, ¿a ti te parece? ¿De verdad te parece? ¿En serio? ¿Me hablas en serio? ¿Te parece que todo esto es fruto de la casualidad? Hombre, estás bromeando, ¿no? O sea, ¿de verdad crees que algo tan complejísimo como es una célula humana, por no hablar de un organismo, por no hablar de un cuerpo que tiene distintos órganos, ¿tú de verdad crees que esto puede ser fruto de la casualidad? Hombre, por favor, ¿y dónde están los testimonios de tantos pasos evolutivos como tendría que haberse producido? No bromeemos. Es decir, este sería el argumento de la intuición. Para aquellos que están totalmente lejos, siempre os dije el mes pasado, estoy hablando de personas con las que se puede dialogar. Pues con las otras personas con las que no se puede dialogar, pues como mucho en determinado momento tendrás que defenderte o decir, mira, este tema no lo tratamos porque no estoy dispuesto a que me insultes o a que insultes a Dios, a la Virgen, a la Iglesia. Es decir, hay que también saber poner una barrera. Pero te puedes encontrar, y de hecho te encuentras con personas con las que sí se puede tener una relación de diálogo. Este tipo de personas, os decía, hay que acercarse a ellos con la intuición, porque esta ha sido la pedagogía, la metodología empleada por el propio Dios. Después nos vamos a encontrar con ese otro grupo de personas, ¿no?, que son personas que tienen fe. Oye, poquita fe, bueno, ¿quién lo sabe? La fe que tienen. A lo mejor tienen más fe que otros que van a misa todos los días, ¿verdad? Pero desde luego tienen poca práctica religiosa, eso sí que se puede saber. Entonces, os decía, no es verdad que haya que plantear que la fe
es una cosa y el corazón es otra. Esto yo no he estado nunca de acuerdo. No hay que plantear una dicotomía o una disyuntiva, y mucho menos un enfrentamiento entre fe y razón. La fe, os decía, tiene estos tres ingredientes: intuición, corazón y razón. El corazón y la razón son ingredientes de la fe, por lo menos de nuestra fe católica. Decía, a estas personas no podemos llegarles con razonamientos, porque muchas veces los razonamientos son razonamientos que no solamente no van a entender, sino que van a rechazar y les va a provocar en ellos una reacción de repudio, porque no están preparados para recibirlos. Eso no significa que nosotros ocultemos esa parte racional o dogmática o moral de nuestra fe. Yo incluiría en este elemento racional lo dogmático y lo moral. No lo vamos a ocultar. Lo que sí que vamos a hacer es enseñárselo en su debido momento. A un niño le empiezas a enseñar las letras, le empiezas a enseñar a leer, le empiezas a enseñar a sumar. Después ya le enseñarás matemática avanzada, pero no le vas a enseñar a un niño matemática avanzada. Es decir, si Dios ha tenido una pedagogía, ¿por qué no tenerla también nosotros? No niegues nunca, pero dedica a cada persona, según su situación, según lo que necesita, dedícale aquello que puede entender. Dale el alimento que es capaz de digerir. Cuando ha digerido ese alimento, dale un alimento más fuerte. Tienes que dárselo todo, pero ya dárselo poquito a poco, no se lo des todo de golpe, porque entonces vas a provocar un rechazo, vas a provocar un vómito. A esas personas, os decía el otro día, hay que hablarles sobre todo con el corazón. Son las razones del corazón. Es la frase perfecta de Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora. Hay personas que tienen fe y que hay que acercarse a ellas con las razones del corazón. Es decir, hay que tocarles el corazón. Esto fue lo que hizo Jesucristo. De hecho, esto es la encarnación de Cristo. Esto es. O sea, Cristo, antes de hacer ningún discurso dogmático o moral, antes de decir, si te dan una mejilla, pon la otra, por ejemplo, o antes de decir, yo soy el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, y antes de eso, nace en una cueva. Se pasa 30 años haciendo sillas. Es decir, antes de eso, toca el corazón. Y luego te enseña todo, porque te lo tiene que terminar enseñando todo, pero en su debido momento. Esta meditación de esta tarde, ¿ves cómo tengo la garganta? Esta meditación de esta tarde quisiera que fuera sobre todo dirigida a presentar las razones del corazón. Para el mes que viene, si Dios quiere, hablaremos de las razones de la razón. Es decir, de esa plenitud de la fe, cuando ya entramos con esas personas que ya se han acercado a la práctica religiosa, partiendo del amor a Jesucristo, que el amor a Jesucristo les ha llevado ya a la práctica. A esas personas hay que darles el mensaje íntegro, sin ocultar nada. Es decir, en qué consiste nuestra fe dogmática y en qué consiste la consecuencia de nuestra fe, la moral. Vamos a hablar hoy de las razones del corazón. Es decir, cómo enseñaros a acercaros a las personas que tienen fe, pero que no practican. En síntesis, este es el objetivo de la meditación de esta tarde. Espero que la garganta me dé la capacidad de hacerlo. Y primero, he pensado en hacer tres divisiones, ¿no?, para tratar este tema. ¿Quién es el que va a evangelizar? ¿A quién voy yo a evangelizar? Y luego, ¿qué tengo que decirle a esa persona? Vamos a empezar por quién evangeliza. Nosotros. Es decir, yo estoy hablando a personas que quieren evangelizar. Y que quieren evangelizar a tibios. Que quieren evangelizar a familiares que no van a misa. Que quieren evangelizar a los hijos. Que no son malos. Que tienen fe. Porque la tienen. Que alguna vez, de vez en cuando, pues sí, se acercan a la iglesia. Porque te acompaña el día de Navidad a misa del gallo, ¿no? Amigos, conocidos, que tú los conoces y que no son comecuras empedernidos, aunque alguna vez quizá han oído una cosa en televisión y llegan con más agresividad al trabajo y te lo echan en cara, ¿no? Pero no son esas personas que están revenidos y amargados y que están enseguida esperando pillarte para... No, sino personas que tienen fe, pero que por lo que sea, la pereza, sobre todo la pereza, ¿no? Pues quizá un matrimonio roto,
o a lo mejor tienen varios hijos y no les ha dado tiempo, y han ido poco a poco dejando la práctica religiosa. Pero esas personas son personas muy capaces de acercarse más a Dios. Repito, quién sabe si no están muy cerca de Dios, porque eso solamente lo puede saber el Señor. Ahora, ¿quién se va a acercar a esa persona? A esa persona se va a acercar cada uno de nosotros. Y fijaros, creo que esto es lo primero que tenemos que entender, porque muchas veces los laicos pensáis, yo no soy un evangelizador, hay un profesional, el cura, o como mucho una religiosa. Esta persona tiene que convencer a mi hijo, tu hijo, tu amigo, quien sea, no se va a poner a tiro con esa persona. Eres tú quien estás a su lado, a veces con mucho tiempo, ¿no? Porque es de tu familia, ¿no? Eres tú quien tratas con él o con ella, eres tú, por lo tanto, tú eres el evangelizador. Ahora, este tú que es evangelizador, ¿qué tiene que hacer, qué tiene que ser para poder evangelizar? Sinceramente creo que este es el principal de los problemas. El yo que evangeliza, el tú que evangelizas, no el yo evangelizado, sino el yo evangelizador, la persona, no está preparada. Pero no es que no está preparada argumentalmente, es que no está preparada espiritualmente. Ese yo evangelizador solo puede evangelizar si es una persona llena de fe. No estoy diciendo, solo puede evangelizar si es una persona perfecta. No. En el fondo, aunque te reprochen tus pecados, aunque tu hijo te diga, no sé de qué te sirve ir a misa, mamá, y luego te enfadas, ¿no? O te lo diga tu marido, ¿no? Aunque te reprochen tus pecados porque te miran con lupa, en el fondo, ni es difícil de decir, ni es difícil de entender que somos pecadores y que estamos intentando ser mejor. Ni es difícil de decir, pues no te imaginas cómo sería yo, qué carácter tendría si no fuera porque voy a misa. O sea, ni es difícil de decir, ni es difícil de entender. Lo que no te pueden perdonar, es decir, lo que no pueden aceptar, es que no tengas fe tú. Es que no tengas fe. Es decir, ¿cómo puedes querer introducir en la fe si tú no tienes fe? Repito, no digo si tú no eres perfecto, pero si tú no tienes fe, ¿cómo vas a querer introducir en la fe? Es absurdo. Y este es el principal problema. Es decir, lo que nos falla no es la argumentación, la formación teológica, que por supuesto nos falla, pero eso no es lo más importante. Lo que nos falla es la espiritualidad. Si a ti te ven como una persona feliz con su fe, capaz de afrontar la vida, lo bueno, lo regular, lo malo, apoyándose en Cristo, si te ven como una persona orante, si te ven como una persona alegre, si te ven como un testigo, no digo que sea suficiente, porque muchas veces no lo es, pero al menos es interpelante, es provocador. Tú te vas a encontrar con personas, repito, que viven cerca, más o menos de ti, y tú eres, ¿cuántas veces os lo he dicho? Tú eres el sacerdote de tu familia. Tú eres la palabra de Dios de tu familia. Nunca van a coger la Biblia, nunca van a ir a misa, pero te tienen a ti. Tú eres quien tienes, empezando por tu testimonio de fe, que contagiarles eso. Yo creo que este es el primer punto, y este sinceramente es el punto que falla a la inmensa mayoría de los evangelizadores. Queremos evangelizar sin estar nosotros evangelizados. Queremos transmitir la fe sin tener nosotros fe, o teniendo muy poca fe. ¿En qué se demuestra la fe? Bueno, por supuesto que la fe se demuestra en las obras, ¿verdad? Es decir, en la caridad. Pero antes de eso, la fe se demuestra en la relación con Dios. Este siempre es el íter. Estos son los pasos inevitables. Primero, hay que tener una relación con el Señor. Segundo, esa relación tiene que traducirse en obras. Cuanto más relación, cuanto más raíz, más fruto llevará el árbol. Como
Llevamos décadas en que no se nos insiste en esto y que solo se nos insiste en los frutos. Tenemos muchos árboles que quizá quieren dar frutos, pero no tienen raíces, y por lo tanto que quieran dar frutos es imposible, porque no tienen raíces, o si las tienen, no están sus raíces cerca de veneros de agua donde puedan llenar su sed. Por eso, primera cosa, plantéate, yo soy un evangelizador, yo tengo que tener fe. ¿Cuál es mi vida espiritual? Esto es fundamental. ¿Tú quieres contagiar la fe a tus hijos? Reza más, tú reza más, por favor, reza más tú. ¿Quieres hablarles de Dios a tus hijos? Háblale primero a Dios de tus hijos. Reza más tú. Vete más a misa tú. Comulga más. Confiésate más. Y naturalmente, a la par, intenta tener una vida coherente del mayor modo posible, una vida con la mayor santidad posible. Pero para mí este es el primer problema. Es decir, cuando yo veo a los evangelizadores oficiales, que podrían ser, digamos, los sacerdotes, ¿no? O a los evangelizadores, que sois cada uno de vosotros, digo, el fruto no siempre es proporcional, pero la mayor parte de las veces sí. A veces, cuando tenías la oportunidad de educar, tú estabas en otra cosa, ¿verdad? Estabas pensando en ganar dinero, ¿no? A lo mejor, en abrirte camino en la vida, tal, ¿no? Y luego cuando Cristo ha ocupado este lugar que ahora ocupa, que quieres que ocupe en tu corazón, pues ya estos que entonces tenías que educar ya están educados y a ver ahora cómo los convences, ¿no? Bueno, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Por eso, aunque no estés en la situación que pudiste tener y que dejaste pasar, y quizá nadie te lo dijo o no te diste cuenta, en cualquier caso, aprovecha lo que tienes ahora. Eres evangelizador. Y este yo que evangeliza tiene que ser una persona de fe. Y eso, repito, solamente se consigue con la oración. Y no estoy hablando de la oración de intercesión todavía, después hablaré de eso. Estoy hablando de que tú tienes que ser una persona que reces, porque aunque tú no lo notes, los demás lo notan. Y aunque tú no notes que esa oración te está cambiando, y no me refiero solo a que está cambiando tus comportamientos, sino que está cambiando tu manera de ver la vida, que está cambiando tu sensibilidad, que te está dando paz, y que te está dando alegría, que te está dando esperanza, que te está dando fortaleza, que son los frutos de la relación con Dios. Cuando eso se va produciendo poco a poco, el otro lo nota. Repito, no significa que esté todo hecho con el testimonio, porque la gracia de Dios tiene que entrar. Por eso es muy importante la oración de petición. Pero primero tiene que ser el evangelizador una persona llena de fe. ¿Tú quieres evangelizar a los tuyos? Reza más. No solo reza más por ellos, simplemente reza más. Ven más a misa. Este es el punto fundamental. Y yo creo que también vosotros lo notáis, ¿no? Muchas veces notáis, más que por las palabras, o por lo bien construida que pueda estar una homilía, o por lo bien construida que pueda estar una conferencia, notáis cuando un sacerdote tiene fe o no tiene fe. Incluso, a lo mejor ese sacerdote tiene pecados, pero tiene fe. Y yo creo que esto es algo que todos hemos notado y que en un momento dado de la vida fue eso lo que nos tocó el corazón. Eso justamente, es decir, habernos encontrado, hablo de mi experiencia cuando era un muchacho en el colegio, fue encontrar una persona con fe. Y no tengo la impresión de que el resto de aquellos sacerdotes que me formaron en muchos aspectos excelentemente, no tengo la impresión de que fueran malos sacerdotes, después alguno se salió, pero yo nunca vi un mal ejemplo cuando era un muchacho. Pero sí que es verdad que uno solo transmitía la fe, la pasión. Estaba de verdad enamorado de Jesús. Y más allá de lo que decía, cuando lo decía, de cómo lo decía, es que era algo que se contagiaba sin palabras. Aquel sacerdote era un imán en aquel colegio. Aquel sacerdote atraía a los jóvenes y los otros no.
Y repito, no eran malas personas, yo no sé qué tipo de vida llevarían, pero nunca tuve la impresión de que eran gente que hacía cosas malas. Yo creo que en aquella época, en que yo era un muchacho, o éramos todos muy ingenuos, o la gente no hacía cosas malas, o se les hacía, las hacía muy pocos y muy pequeñas, no es como hoy, ¿no? Pero aquel sacerdote era especial, tenía algo, repito, yo no soy quien para juzgar y comparar, a lo mejor era más pecador que el resto, no tengo ni idea, ¿no? Pero aquel sacerdote era distinto. Y esto es lo que tenemos que ser nosotros. Y repito, seguramente que en nuestras historias personales, en la adolescencia o en la infancia, nuestra fe está ligada al encuentro con una persona así, con una persona que era diferente, que podía tener sus cosas, y tú lo sabías, y no significa eso que se las disculpabas, pero que era diferente. Esa persona creía en Dios. ¿Cuántas veces he escuchado decir a las personas que se encontraban con Juan Pablo II, salir de estar con él profundamente conmovidas, porque era raro estar con Juan Pablo II y no salir tocado de verdad del corazón, conmovido incluso? ¿Cuántas veces la expresión no era he estado con un santo, que lo es beato ya? La expresión era este hombre se cree de verdad lo que dice, este hombre tiene fe, este hombre se lo cree, lo que dice se lo cree, se lo está creyendo. No es alguien que predica de oficio, sino es alguien que de verdad eso lo ha hecho alma de su alma. Por tanto, ¿quién evangeliza? Tú. Tú eres el evangelizador. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, de verdad, lo más importante, lo que no puede faltar, reza más. Reza más. No lo notarás tú. Los demás no sabrán qué pasa. No lo notarán tampoco quizás conscientemente, pero notarán que hay algo, que esta persona tiene algo, una capacidad distinta de afrontar la vida, una capacidad distinta de afrontar los sufrimientos. Y además, más allá de cualquier otra cosa, repito, más allá incluso del buen ejemplo, notarán que esa persona tiene algo. Entonces esa persona está preparada para ser un evangelizador. Tampoco puedes esperar a tener con el Señor una relación como la que tuvo Santa Teresa, para empezar a evangelizar. Empieza ya ambas cosas. Aumenta tu relación con Dios. Si no somos capaces de dedicarle tiempo al Señor y los demás no lo ven, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces de decirle a los demás que dediquen ellos tiempo? Es que es absurdo, eso sí que es una incoherencia. Segundo, ¿a quién evangelizamos? Y os decía antes, bueno, pues evangelizamos a personas tibias, a personas alejadas, pero que tienen todavía una fe. Yo creo que hay en este ámbito, en este tipo de personas, como os acabo de decir, evidentemente hay muchos matices y muchos grados, ¿verdad? Pero en general yo emplearía una frase del profeta Ezequiel que habla, es una frase preciosa. Ezequiel está en Babilonia cautivo como los judíos que han sido deportados y les está levantando la moral al pueblo que se encuentra deprimido, tantos años de cautividad sin saber si algún día volverían. Muchos están pasando a la religión de los caldeos. Bueno, y les habla de la tierra prometida de nuevo, de que van a volver, de que será un vergel, hay una frase preciosa que dice Ezequiel, dice: el Señor romperá tu corazón de piedra y hará surgir un corazón de carne. Yo tengo la sensación muchas veces de que estamos rodeados de personas que tienen un corazón de piedra. Ante lo religioso, a lo mejor no ante determinadas cosas humanas, a veces también ante determinadas cosas humanas, pero no siempre, A veces tienen un corazón muy sensible ante las injusticias o ante las tragedias de la humanidad, pero no tienen fe. O la tienen pero no la practican, o la practican poco. Dentro de ese corazón de piedra hay un corazón de carne. Es decir, dentro de esa aparente frialdad o tibieza, depende de los casos, hacia Dios, hay un corazón que está deseando tener, necesitando y deseando tener una relación con Dios, y ellos no lo saben. ¿Qué tenemos que hacer? O sea,
esa persona, ese yo evangelizado, por mi yo evangelizador, ¿yo qué tengo que hacer? Hay un momento precioso en la historia del Antiguo Testamento en el cual el pueblo de Israel llega, después de los 40 años de peregrinación por el desierto, llega por fin al Jordán. En la otra orilla del Jordán está una de las ciudades más antiguas que existen, donde se han encontrado restos de que ha habido gente de hace miles de años, Jericó. En ese momento, con el Jordán por en medio, era muy difícil conquistar Jericó. Era un pueblo desorganizado, no era un pueblo militar, venían de peregrinar por el desierto, o sea que aquello era inviable. Josué, que tiene la misión, porque Moisés ha sido castigado por Dios a quedarse en la otra orilla del Jordán, Josué se encuentra con el reto de conquistar una ciudad amurallada. Un gran reto, era la primera vez que tenían que hacerlo, y comprende que sus fuerzas son imposibles. No podemos, ¿no? Y Dios le dice: practica lo que se ha llamado después el cerco de Jericó. Es una historia preciosa, de esas historias tan bonitas que aprendimos de niños, ¿no? Al leer los libros de historia sagrada que nos regalaban nuestros padres, ¿no? Entonces, pues está en la Biblia, por otro lado, le dice el Señor a Josué, le dice: mira, que el pueblo entero, pero los sacerdotes llevando el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés unos años antes, que el pueblo entero vaya dando la vuelta a las murallas un día, rezando. Al día siguiente, otra vez de la vuelta a la muralla, una vuelta al día, ¿vale? Pero el séptimo día, que dé 7 vueltas. Y al acabar la séptima vuelta, que grite: caerán las murallas de Jericó. Y las murallas cayeron. Realmente todas las historias del Antiguo Testamento tienen un solo denominador: decirle al pueblo: tienes que creer en Dios. Tienes que creer en Dios. Cuando, por ejemplo, el juez, de la época de los jueces, antes de llegar los reyes, Gedeón, tiene que luchar contra los habituales filisteos que quieren esclavizarlos, etc., consigue un gran ejército. Y Dios le dice: no. Va haciendo una serie de pruebas con los soldados hasta que le queda un grupo bastante reducido. Imposible que con aquel grupo pudiera vencer al enemigo. Pero Dios quiere que sepas que no son tus fuerzas, que no es tu elocuencia, que no es tu sabiduría y que no es ni siquiera tu testimonio el que va a romper el corazón de piedra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El cerco de Jericó. Ya te has convertido en una persona orante, que tiene con Dios una relación que no es solo de petición. Ahora, por esa persona, dedícale ese cerco de Jericó. Es decir, reza por ella, insiste, reza por ella. Y luego te vas a dar cuenta, cuando la mires, ¿qué era dar la vuelta a la muralla? Dar la vuelta a la muralla era, incluso desde el punto de vista estratégico, ver los puntos flacos de la muralla, ¿no? Aquí es menos elevada, aquí hay una brecha, por aquí podemos meternos y quizá trepar. Si tú estás pendiente de esa persona, es decir, si tienes ojos para verla y tienes oídos para escucharla, te vas a dar cuenta que está sufriendo porque su matrimonio va mal, que está sufriendo porque un hijo le da problemas, que está sufriendo porque no tiene empleo, que está sufriendo porque está enfermo, que está sufriendo porque se le ha muerto un ser querido. Cualquier cosa, esa es tu puerta de entrada. Llegará entonces el tercer momento, pero ya has encontrado cómo entablar con esa persona una relación. Es decir, ya has visto por dónde su corazón de piedra tiene una grieta, y por esa grieta, por esa puerta que quizás se abre un momento, un día, unos días, porque en ese momento, en esos días, está golpeado por la vida, está herido. Decía Juan Pablo II en aquel memorable discurso en París a los jóvenes, cuando la Jornada Mundial de la Juventud en París: nosotros somos los heridos de la vida, que nos acercamos a los heridos de la vida. Herido a herido, te digo, soy como tú. Herido a herido, te digo, hay
hay alguien que nos puede curar, como a mí, a ti también. De herido a herido, es decir, de persona que no va por la vida de flor en flor y de triunfo en triunfo, de éxito en éxito, de persona que no sabe lo que es sufrir. ¿Qué le va a decir a esta persona que está sufriendo? De repente te encuentras con que hay una grieta, y tú, que eres una persona llena de Dios y que, porque tienes esa experiencia de Dios, estás afrontando del mejor modo que puedes, nunca perfectamente, pero del mejor modo que puedes, con la ayuda de Dios estás afrontando tus propias cruces. En ese momento, ese corazón de piedra se puede venir abajo con tu oración. Se puede venir abajo porque está abriéndote una puerta. Quizá no se venga abajo del todo, te está abriendo una brecha. Por ahí tienes que entrar. Por ahí tienes que introducir las razones del corazón. El creyente habla de lo que vive, de su fe. Y habla a alguien que es, por esa circunstancia generalmente dolorosa, a lo mejor puede ser que se ablande por otra causa, pero generalmente por una circunstancia dolorosa, habla a alguien que ha sido impermeable a todo y que en ese momento es susceptible, necesitado incluso, de que alguien desde la experiencia le pueda decir algo que toque su corazón, que le dé las razones del corazón, de tu corazón a su corazón. Puedes darle eso que el Señor antes te ha dado a ti. Recordad esto del cerco de Jericó, para cuando tengáis pensado evangelizar a alguien. ¿Qué razones son las razones del corazón? Lo primero de todo, el testimonio. El testimonio de tu vida. Yendo por delante, reiteradamente dicho que no somos perfectos. Es decir, cuando San Pablo tiene que predicar, dice en una ocasión: yo no me predico a mí mismo, predico a Cristo y a Cristo crucificado. Las razones del corazón, Cristo y Cristo crucificado, esas son las razones del corazón. Pero estas razones del corazón van a ir por esa grieta del corazón de piedra, van a ir con el vehículo de tu testimonio. Insisto, de verdad, no os asustéis por tener pecados, asustaos por no tener fe. Y después, lógicamente, asustaos por tener pecados también, pero no como si fuera lo peor y no tener fe. Y después, intentar ser santos, con ayuda de Dios y con todo nuestro esfuerzo. Pero dice, no, yo soy una persona pecadora y ya no puedo evangelizar. Haz lo que puedas. Haz lo que puedas, reza más y ya verás como incluso tus pecados, con la gracia de Dios y con tu esfuerzo, poco a poco se van resolviendo. Pero mientras tanto, no te pares de evangelizar. Que tu testimonio sea el vehículo a través del cual esa persona va a poder encontrar una sintonía contigo. Mira, yo no he pasado lo que tú estás pasando, porque a cada uno nos parece siempre que lo nuestro es lo más. Y por tanto no hay que decir, pues amigo, y si yo te contara, ¿no? Porque empieza entonces a contarse heridas de guerra, ¿no? Pues mira, anda que yo, pues yo más, ¿no? Pues, y entonces hay una especie de competición para ver quién lo ha pasado peor. No, mira, tú sabes que yo también he pasado esto, o si no sabes te lo digo, tal. Yo me he encontrado con Cristo. Yo me he encontrado con el Señor. Esto es lo que no hacemos prácticamente nunca. No sé si alguna vez habéis visto, no sé, supongo que nunca habéis ido, pero sí que habréis visto a lo mejor en alguna película o en alguna cosa, en general los cultos de los protestantes, tanto de las llamadas iglesias históricas como de las sectas, son en su inmensa mayoría profundamente testimoniales. Prácticamente no hay más que testimonios y alabanza a Dios. Después que eso sí, generalmente, no en todos los casos, lo que hay es colecta de dinero. Bueno, pero es testimonio. Yo me encontré con el Señor y me curó. Yo me he encontrado con Cristo y me ha cambiado la vida. Es testimonio. No es argumentación. No tienen, yo probablemente deliberadamente, por sus pastores, no tienen mucha formación intelectual. Desde luego sus pastores, la mayoría no tienen ninguna. Pero no les importa, crecen enormemente. ¿Por qué? Porque
esa persona que tienen delante, que tampoco tiene mucha formación, no se encuentra con alguien que va a darles un discurso sobre escatología o un discurso sobre patrística, o se encuentra con una persona que le dice: yo también sé lo que es sufrir y Cristo me ha ayudado. Cristo me ayuda, y lo mismo que me ayuda a mí, te puede ayudar a ti. Esta es la metodología. Es decir, esas razones del corazón entran por esa puerta más o menos ancha que se ha abierto con el dolor en las murallas del corazón de piedra. Entra con tu testimonio, con tu ejemplo, con cómo tú estás intentando llevar eso, lo que sea, el cumplimiento de tus obligaciones profesionales, tu matrimonio, tu paternidad, lo que sea. Cristo a mí me ha ayudado. Cristo a mí me ayuda. Cristo, cuando voy a comulgar, me da muchísima paz. Cristo, cuando estoy un rato haciendo oración, me cambia. Es algo más fuerte, es algo más a gusto. Esta es la puerta de entrada. Y luego, una vez que has entrado, háblale de Cristo. Y es terrible ver lo poco que hablamos de Cristo, lo poco que hablamos de Dios, lo poco que hablamos de la Santísima Virgen. Y lo mucho que hablamos de otras cosas, que por supuesto que sí son cosas que hay que hablar de ellas, y que hay que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Bueno, hay que hablar de la familia, hay que hablar de la ideología de género, hay que hablar del secularismo, hay que hablar de la corrupción, hay que hablar, pues claro que sí que hay que hablar. Hombre, pero es que al final de lo que no hablas es de Dios. Y aunque una persona estuviera de acuerdo contigo en todo, eso no significa que le va a ir a la iglesia contigo. Porque no va a la iglesia porque esté de acuerdo en las enseñanzas de la iglesia sobre la ideología de género, o sobre la familia, o sobre el aborto, o sobre... No. Te vas a encontrar con personas que no tienen fe y que están contra el aborto, y que están a favor de la familia monogámica, de la familia natural. Te vas a encontrar con esas personas que no van a la iglesia. En cambio, háblales de Jesucristo, háblales del amor de Dios por ellos, háblales de la divina misericordia, háblales de que Dios ha derramado su sangre por ellos, de que sea lo que hayan hecho, Dios les ama infinitamente. Háblales del amor de Dios, háblales de Cristo nuestro Señor. Cuéntales tu experiencia, que la tienes, y si no la tienes, ponte enseguida a buscarla. Tú has estado seguramente en algún momento de tu vida, qué sé yo, en Lourdes, en Medjugorje, en Tierra Santa. Háblales de tu experiencia de Dios, no solamente de cómo tu experiencia de Dios te ayuda a llevar las cruces de la vida sin hundirte, sin tirar la toalla, sin dejar de luchar, sino también de cómo fue esa experiencia. Porque si lo habéis hecho, lo habréis notado ya, y si no, lo notaréis. Cuando tú hablas de tu experiencia, todo el mundo te escucha. Y nadie te discute. Podrán discutirte con lo que veremos el mes que viene, las razones de la razón. Pero nadie te discute cuando te habla de tu experiencia. Y muchos, incluso, que no van a misa, te envidian. Y muchos, puede ser que hasta te digan: oye, pues ¿sabes qué? A mí también me gustaría ir. ¿Sabes si alguna vez organizan una nueva excursión, una peregrinación a Tierra Santa? Avísame. O ¿sabes si alguna vez organizan una peregrinación a Medjugorje? Avísame. O ¿sabes si alguna vez? Porque mira, yo sabes que el Lourdes noté en esta ocasión, me pasó esto, ¿qué tal? Y el otro te mira con envidia porque está hambriento de poder experimentar algo que le sostenga en la vida. Lo mismo que si tú dices: estoy haciendo un tratamiento de dieta, me está yendo muy bien, te dicen enseguida: uy, ¿en qué consiste? ¿No? O si tú dices: mira, tengo un problema de jaquecas y me han mandado unas hierbas, oye, ¿y cuáles son? De ningún modo. Mira, yo te puedo contar qué fue para mí estar en Tierra Santa. Como allí me di cuenta del amor de Dios cuando vi el lugar donde había nacido nuestro Señor, o cómo me tocó el corazón y me lo partió en dos cuando estuve en el sitio donde estuvo enterrado, o como realmente viendo aquel lago me di cuenta del Señor que se había hecho hombre de verdad. Cuenta tu experiencia, y si no la tienes, tenla. Es decir, esas razones del corazón son el propio Cristo
Dios nuestro Señor, que es creador, y eso ya es motivo suficiente para tocar nuestro corazón, pero sobre todo la persona de Jesús y la persona de la Santísima Virgen. Pero tú tienes que tener una experiencia, si no, no puedes hablar de que nuestro Señor nace en la cruz. ¿Sabes? Dios te ama porque murió, nace en la cruz, no, nace en Belén. Dios te ama porque nuestro Señor murió en Belén, en la cruz, y nuestro Señor nació en Belén, mira cuánto te ama Dios. Es verdad, pero esto es una frase, eso es una enseñanza. Es verdad, es verdad, y hay que decirlo. Pero si tú dices, fíjate, yo, ¿sabes? Meditando sobre esto, me di cuenta, y eso me ha ayudado a mí a ser más humilde, porque realmente me he dado cuenta de que ¿para qué tantas cosas? Si es que da igual, si es que da igual, si me he sentido, pues que da igual, que Dios me quiere y que necesito mucho menos para ser feliz de lo que me creía que necesitaba, y viendo a aquella gente allí, o repito, que te puede haber ocurrido en la iglesia de tu pueblo delante de la imagen de la Virgen. Da las razones del corazón a través de tu testimonio. Resumiendo, acércate a esa persona que tiene el corazón de piedra, pero acércate siendo una persona de fe. Eres una persona de fe si tienes oración. Será una fe viva si tiene obras, pero si tienes oración, si tienes espiritualidad, ya eres una persona de fe, ya tienes capacidad, aunque tú no te lo creas, para evangelizar. El evangelizador tiene que ser una persona de fe, una persona de espiritualidad, una persona de oración. Segundo, este evangelizador tiene que acercarse al evangelizado con la oración por delante, con el testimonio por delante, el testimonio de que te has enfrentado apoyado en Cristo a esas horas oscuras que tiene todo ser humano. Tercero, dale a través de esa brecha, de esa comunicación que se ha podido por fin conseguir en un momento fugaz o en un momento más dilatado, dale tu testimonio, no solamente de cómo Cristo te ayudó a ti a llevar la cruz, sino de cómo Dios te ha amado a ti. Dale tu testimonio de lo que tú sientes cuando te has ido a confesar. Dale tu testimonio de lo que tú sientes cuando has sentido que Dios te perdonaba. De lo que tú sientes cuando has sentido que tu vida cambiaba de parámetros, porque antes que estabas preocupado por el futuro y ahora estás más bien preocupado por vivir bien el presente. Y que antes estabas preocupado por tener y ahora estás más preocupado por ser. Dale tu testimonio. Yo creo que de esta manera podemos por lo menos intentarlo, ¿no? Yo recuerdo una frase de Julián Marías. Decía, por mí que no quede. A mí esta frase se me quedó grabada, ¿no? Por mí que no quede. Siempre he tenido la certeza, vamos, sin ninguna duda, de que yo no soy el Redentor del mundo. Solo Dios es Dios, solo Cristo es el Redentor del mundo. Pero yo tengo que colaborar. Y desde hace muchos años le dije a Jesús, por mí que no quede, por mí que no quede. Esto es lo que cada uno de nosotros tiene que decir, por mí que no quede. Rezar más, rezar por, y después tener esa experiencia y ser capaz de transmitirla, experiencia de lo que Dios hace en tu vida y experiencia del encuentro con Dios en esos momentos extraordinarios en los cuales hemos podido estar totalmente seguros de que Dios nos amaba. Hacemos un momento de oración en silencio.